Muy buenos días, bienvenido a otra microcapacitación. Gracias por todo lo que estás haciendo por los chicos. El día de hoy seguimos haciendo hincapié, ¿verdad?, a centrar nuestra enseñanza al Salvador. Y quisiera platicarte del resultado que esperamos que pueda suceder. Al concluir esta capacitación, tú estarás más habilitado para centrarte en cuán dispuesto y ansioso está el Salvador por el bendecirnos con su poder para ayudarnos a vivir sus leyes. A medida que centre su enseñanza en la disposición que el Salvador tiene por bendecirnos, ayudarás a los jóvenes a entender que cada vez que Él nos da mandamientos, también revela algo acerca de su disposición, su voluntad y su corazón. Hallen gozo al descubrirlo juntos. Entonces, hablando, por ejemplo, de eh, una de las lecciones de esta semana, quiero como usarlo para un ejemplo y usaré un ejemplo del libro de Isaías. Quisiera que pudiéramos prestar atención a esto. En esta lección, por ejemplo, bueno, pues vienen muchos temas acerca del servicio misional y también acerca de algunas cosas, pero pasa algo muy interesante. Recuerda siempre estar atento para poder compartir el contexto y algunas de las cosas. Es muy interesante cómo Isaías resalta que vio al Señor y la experiencia que tuvo con ellos, pero llama la atención cómo es que después de su conversación, entonces él tenía una preocupación y entonces uno de los serafines con un carbón encendido lo coloca sobre la boca de él y le limpia, lo limpia de sus pecados. Entonces, este detalle, esta referencia es importante, porque después entonces viene una pregunta. Pregunta en donde dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hablando de quién será el mensajero del Señor, quién servirá una misión, quién estará atento en esta parte. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué aprendemos de la manera en que recibe el llamado? No le dijo, vas o te toca, ¿no? Hace la pregunta y esto nos puede ayudar a entender un poquito de la naturaleza y qué es lo que espera el Señor acerca de las asignaciones, que podamos tener el deseo de decir, heme aquí, envíame a mí. Pero entonces podríamos tener otra pregunta previa acerca de cómo ayudó el Señor a Isaías para poder estar preparado antes de ser un misionero, un profeta, y ayuda muchísimo el entender que aún en este mandamiento, él estaba preparándolo y es algo que creo que puede funcionar, ¿no? Ayudar a los jóvenes a entender que cuando el Señor da un mandamiento, también nos prepara. Tenés así que uno de los querubines ayudó para que el Señor pudiera ayudarle a borrar sus pecados. Y entonces después, otra característica de ese natural es que espera que por iniciativa propia podamos elegir ir a servir. ¿Ok? Y podríamos seguir con esta habilidad, ¿no? Podemos seguir hablando acerca de esto. Después le manda entonces el Señor, ¿no? Anda y di a este pueblo y entonces habla acerca del entendimiento. Pero podemos aprender un poquito de aquí y hacer una pausa, ¿no? Y decir a qué tipo de entendimiento y comprensión se refiere al Señor, cuál era el pecado del pueblo y hacer una conexión con las clases anteriores. Y regresando entonces a la habilidad, podríamos preguntarnos qué tipo del corazón desea el Señor que tengamos o también qué tipo de oídos y ojos desea que tengamos, porque Él nos enseña que cuando entendemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos, entonces este corazón se convierte. Entonces, entendemos que el Señor nos limpia, nos ayuda para poder entonces ir y servir, ¿no? Hablamos de un mandamiento en particular. Y podríamos hablar de cualquier mandamiento en donde podemos ver la disposición de Él para poder ayudarnos. Por cumplir el diezmo, abre las ventanas de los cielos, por cumplir con la palabra de sabiduría, y haremos tesoros de conocimiento, etcétera. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos a cumplir el mandamiento. Ayudemos a los jóvenes a poder entender que Él siempre está dispuesto y hallemos juntos en los bloques en los que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Compárteme en el foro. Gracias por ver esta microcapacitación.